Bienvenido para este tramo del programa. Es el director de gestión territorial del MIDES y es, bueno, Alejandro Ciarra. Muchas gracias. Vamos a compartir primero un tape con información donde está el propio ministro del Interior, bueno, acompañando, digamos, algo que había sido anunciado. Mira. Si no logramos la rehabilitación, no vamos a poder disminuir el impacto tremendo que significa el crecimiento de la población carcelaria cuando ya tenemos más de 12.700 presos. Del 1 de marzo a la fecha están ingresando a los centros carcelarios más de 4 personas por día. Y eso realmente es algo que tenemos que advertir en las políticas, en una realidad que si no modificamos, bueno, dentro de poco pasamos los 13.000 y seguimos. Y seguimos en las condiciones en las que estamos. Bien. Yo no sé si no fue hace esta misma semana, que creo que fuiste vos, Verónica, que reclamabas para cuándo la presencia del MIDES en la cárcel. Justamente acerca del anuncio de este convenio, ¿no? Y yo lo que me preguntaba era cómo no fue puede antes, ser que pasamos tanto tiempo desde la creación del MIDES que uno imaginaba que no podríamos asombrarnos ahora de que el MIDES llega a las cárceles a instalarse de esta forma. Digo, había algunos programas que tuvieron en algún momento vínculo con la población carcelaria, pero costaba pensar qué pasó que no es justamente allí, en los centros carcelarios, donde funcionaba una oficina como esta cuestión de estar en el territorio, conocer la realidad y no solamente interaccionar con algún programa Uruguay Trabaja o algún otro que ha llegado a las cárceles, ¿no? Realmente la respuesta, me lo sigo preguntando, no tengo la respuesta, no sé qué ha pasado, ¿no? Bien. Si es un tema de voluntad política, si es un tema creo que Bartolo hoy decía algo bien importante, que decía, hoy se derribó un muro imaginario que existía entre creer que el desarrollo social y la seguridad no había vínculo. Creo que pasa por ese lado. Bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Primera reflexión. Bueno, es así, se derribó un muro. Esto fue un proceso, primero que nada, fue una promesa de campaña del ministro. Él había dicho que íbamos a trabajar dentro de las cárceles. A la vez fue una recomendación del comisionado parlamentario en sus informes. Él había insistido ya varias veces en la necesidad de que el MIDES ingresase a las cárceles. Entonces, a mí me queda una única opción y que era un tema de voluntad política. Sí. En todo caso, la gran pregunta es cómo evitar que termine siendo esto un mero trámite administrativo, ¿no? Que sea una oficina más en el MIDES, de ahí a que realmente sea o tenga la capacidad y la potestad de implementar políticas especiales dentro de la cárcel. Empieza por un trámite administrativo, ¿no? Sí. Porque todo esto conllevó movimientos burocráticos, tenemos que conseguir la gente con todas las restricciones que hay hoy en día, gente que se anime a ir a una cárcel, ¿no? No es algo ¿Qué gente? normal. No, funcionarios nuestros, técnicos. Fundamental que sean técnicos con una preparación profesional, psicólogos, trabajadores sociales. O sea que hoy lo que se abrió es la parte, el espacio físico, digamos. Bueno. Sí, ojo, hoy, no es poco, pero hoy está vacío, digamos. Es muchísimo. Primero que nada, hoy se firmó un convenio. Los ministros firmaron un convenio en el cual acuerdan este ingreso nuestro. Bien. Inauguramos el espacio también. Ya tenemos a la jefa que va a liderar esa oficina, que es una persona con muchísimos años de experiencia, sobre todo en INISA. Tiene 27 años de experiencia de trabajo en INISA. Entonces, en estos días... de lo que han podido recabar así de charla con compañeros, con funcionarios y demás, ¿hay quórum? Sí, ya tenemos varios. Estamos en el proceso de selección. Ah, bueno, bien. O sea, en estos próximos días ya está empezando la atención. El trabajo ya empezó, porque nosotros estamos yendo todos los días, ya hace unas cuantas semanas, y trabajando sobre los expedientes,
de las personas. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Bueno, primero, conocer la población. Primero tenemos que hacer entrevistas. Todo empieza con entrevistas a la población y entrevistas al personal que trabaja con ellos, evidentemente. Supongo que para el personal, si bien el objetivo está claro que es la población carcelaria, pero el personal carcelario, creo que para ellos debe ser un gran, no sé, un gran hombro que haya una oficina del MIDES ahí adentro, ¿no? Bueno, yo creo que es un hombro con el INR, con el Instituto Nacional de Rehabilitación. Fueron ellos que la verdad que nos abrieron las puertas y nos solucionaron cada problemita que íbamos teniendo, porque acá surgen cosas permanentemente, y ellos iban como allanándonos el camino, nos abrieron las puertas totalmente, y bueno, en este convenio accedimos a un intercambio de información que es muy importante, manteniendo ambas partes la privacidad con respecto a lo que se intercambia. Y acá, obviamente, la idea que tenemos todos es que las personas salgan de prisión, como decía hoy Santiago González, el director de Convivencia Ciudadana, que no salgan más con un boleto del 127 en la mano y chao, y nos vemos dentro de unos días. La idea de esto es que ellos salgan ya con una red institucional, social, familiar, ya preparada de antemano. Nosotros vamos a trabajar 6 meses antes del egreso, pero después vamos a trabajar después del egreso. Esas personas van a salir referidas ya a una oficina del Ministerio. Nosotros tenemos 43 oficinas distribuidas por todo el país y en todos los puntos, ¿no? Y ellos ya van a salir conociendo a dónde tienen que ir. Que no salgan desnorteados para cualquier lado, que no caigan en situación de calle, ese es nuestro objetivo. Digo, a eso apuntamos desde el Ministerio. Nosotros hicimos hace poquito un relevamiento de personas en situación de calle, un censo. A mí me tocó también salir a censar, hasta las 2 y pico, 3 de la mañana estuvimos censando. Y más de un 50% de las personas que censamos habían pasado por el sistema penitenciario. O sea, hay una interrelación. Ese muro invisible del que hablaba el ministro Bartol existe, evidentemente, o existía. Puedo decir que existía. Y el 21% reincide dentro de los próximos 3 años de su egreso de los centros carcelarios. Bueno, eso también es una cifra. Hoy la reincidencia es enorme. Yo no puedo decir que la reincidencia está directamente vinculada a la situación de calle, creo que ahí puede haber otros estudios. Decía de la gente que sale porque no tiene la opción de rehabilitarse. Ya también en los censos que se hicieron en la población carcelaria, el 73% no está en condiciones aptas de tener una rehabilitación digna. Por supuesto. El INR acá también está haciendo otros procesos paralelamente, ¿no? Ahora anunciaban que en diciembre están abriendo un centro que es ahí mismo adentro del Concario, y estuvimos viendo la obra, que es un centro de preegreso para prepararlos para vivir en comunidad, para prepararlos para vivir en comunidad antes de que salgan. Entonces, se está haciendo un trabajo en conjunto, las dos partes estamos haciendo cosas que se interrelacionan, y bueno, y nosotros haremos nuestra parte, la verdad. Va a ser un trabajo súper intenso, creo que es un desafío para los funcionarios que les toque estar ahí. Yo te quería hacer una puntualización con eso, porque tú decías gente que se anime. Los que somos asiduos a las cárceles por nuestra profesión, nos damos cuenta de lo receptiva que es la población carcelaria en el momento en que se dan cuenta que a alguien les interesa. Que le interesan a alguien. Exacto. Cuando se dan cuenta que son vistos como sujetos y no como objetos que están tirados dentro de un centro carcelario, son altamente receptivos, ponen muchísimo, por supuesto que hay una población que no, la que tiene un alto consumo de drogas, etcétera, pero me parece que ese miedo debería ser el primero que tienen que eliminar los funcionarios porque van a ser altamente bien recibidos. No, ojo, yo no dije que haya un miedo, no dije que haya un miedo latente, de hecho recibimos unos cuantos postulantes, sí. Y hay mucha gente que ha tratado de hacer cosas, y en eso me incluyo, dentro de los centros carcelarios, y había muchas trabas burocráticas. También ojalá se vayan eliminando esas trabas burocráticas porque hay muchas necesidades, y muchas veces son los reclusos los que construyen una cancha de básquetbol o los que construyen distintas alternativas para poder tener menos tiempo ocioso dentro de las cárceles. Yo creo que tuviste ya experiencias previas en trabajo de cárceles, ¿no? Si no me equivoco, sí, a nivel privado. Bueno, sí, yo viví los últimos casi 3 años en Italia y estuve trabajando en una cárcel en Bolonia y después en una cárcel en Roma
que fue, bueno, unos meses. Lo que te quería preguntar justamente sobre eso, ¿qué forma de evaluación del impacto de los trabajos que se hacen en la cárcel existen? Porque instalan la oficina, después hay que ver qué medida tiene. Como dice Bartol, no vamos si se mide en reincidencias o en éxito. Claro, para medir si el trabajo estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien. Como dice Bartol, nosotros no vamos a hacer nada en el MIDES que no se pueda medir. Entonces, nosotros también estamos preparando hoy las herramientas de medición, ¿no? ¿Cómo lo hacen afuera, por ejemplo? Va a estar la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo nuestra atrás, viendo que estas cosas tengan un resultado real. Para nosotros es sencillo, hablando a lo pampa, es sencillo este trabajo de evaluación en una primera instancia porque vamos a hacer un seguimiento 1 a 1. Y tenemos un sistema de información en el Ministerio que la verdad que es muy bueno. Entonces se puede hacer un trabajo, un seguimiento 1 a 1, persona a persona. Igual de todos modos ya se sabe que aquellos reclusos que tienen acceso a la educación, porque ahora hay maestras de primaria que están yendo, que tienen acceso a aquellos que ya han terminado el bachillerato a tener educación terciaria, son los que menos reinciden. Me parece que eso ni siquiera es debatible, ¿no? Claro, pero nosotros estamos haciendo como un mix en las personas. Porque obviamente nosotros vamos a trabajar con un cupo de gente, no podemos trabajar con toda la población del CONCAR, que son 3.500 personas. ¿Y esa gente que se elige? Entonces, ¿Con qué criterios se elige? Bueno, hay varios criterios, los están seleccionando. Estamos tomando un poco para aprender, ¿no? Entonces, quizá agarramos personas que son generalmente personas que sabemos que si no las tomamos caen en calle. Ese es el desafío más grande. No vamos a la segura. O sea, vas con los que no darías ni un peso y por los que pondrías todas las fichas. Los extremos. Vamos a hacer un poco un mix, porque nosotros tenemos que aprender de esta tarea para ir mejorándola, ir monitoreándola. Entonces, vamos a estar permanentemente bajo la lupa y bueno, vamos a hacer un seguimiento persona a persona. ¿Y los plazos de las condenas? Porque no es lo mismo trabajar con alguien que va a salir dentro de 10 años o con alguien que va a salir en 6 meses. Nosotros trabajamos con personas que están en sus últimos meses de condena, que van a salir. Los que ingresan ahora están saliendo en abril, mayo. Ahí está. Y también es importante que va a haber trabajo, porque por lo que pude leer en algunas noticias, se ha donado un techo, van a estar trabajando también en la construcción de distintas áreas que se van a hacer dentro de... Ahí, eso es otra pata. Que no depende del MIDES, es una pata del INR. Sí. Bien. Y ellos ya están trabajando, de hecho. Vos vas ahora al CONCAR y el CONCAR está precioso en el inicio. Están levantando este centro de pregreso que es para 70 personas. Ojo, porque dije precioso en los primeros metros que recorres del CONCAR. Volvamos a la oficina del MIDES, entonces. Preguntas de este lado. Concretamente, entonces, ¿qué es lo que va a depender del MIDES? Porque estamos hablando de un convenio con el Ministerio del Interior y tal vez uno podía pensar que esto podía abarcar también a otros ministerios, a ANEP, a otras cosas. Por lo que tú decís, esto es un programa muy específico del MIDES para esta población, al menos en esta primera instancia. Pero ANEP ya está y el Ministerio de Salud Pública también. Sí, está. Podría estar mejor, pero la presencia está, el acuerdo está. Tendría que estar más, tendría que estar la UTU, tendrían que estar un montón de cursos y demás cosas que están bastante ausentes, pero eso no es su repartición. Precisamente, justo, bueno, ¿qué es lo que depende del MIDES? A ver, el MIDES atiende a población en situación de vulnerabilidad. Las cárceles son lugares donde hay personas, más allá de lo que hayan hecho, están en una situación de vulnerabilidad. Y hoy eran unas 13.000 personas entre todos los centros, ¿no? A los que no había una llegada. Nosotros vamos a llegar a esas personas, vamos a prepararlas. O sea, tu pregunta era, ¿a dónde apunta el MIDES? Ahora tenés un número determinado de población por esta selección que están haciendo, siempre ¿verdad? A crecer, obviamente. ¿Qué se les va a ofrecer a estas personas? Hablamos de capacitación laboral, eventualmente una casa de medio camino, como tú decías. ¿Cuáles son los programas que el MIDES va a llevar para esta población? Nosotros no nos podemos meter en lo que hace la DINALI, ¿no? Obviamente que invitamos a participar a otros organismos del Estado y vamos a estar en permanente articulación con otros organismos del Estado. Va a ser una oficina muy articuladora, pero va a ser una oficina que va a trabajar en el plan de vida de la persona a persona. Es como un coaching, dicho muy resumidamente. No se trata de eso, o sea, no se apunta a eso. Se trata obviamente de trabajar en el plan de vida de ellos en base a la experiencia
que tuvieron previa en base a la experiencia de vida dentro de la cárcel y en base a las expectativas que ellos tienen al salir. Pero se trata fundamentalmente de crear las redes, sobre todo familiares o de amistades, de vínculos positivos que ellos tengan fuera del establecimiento para su salida, para que los reciba alguien. O sea que va a ser algo muy personalizado. Va a ser algo personalizado. ¿Es el momento para hacerlo o habría que empezar antes? Porque yo entiendo la etapa que plantean intervenir. ¿Antes de qué? De los últimos claro, meses. no solo en los últimos meses. ¿Cómo es ese periplo entre que entran y tienen que estar cumpliendo su condena? Mirá, ¿No se juega el partido nosotros, ahí, en esa etapa? Mirá, seguramente una de las patas que tenga esto, y quizá una vez que entremos y empecemos el trabajo, sea de capacitación de ida y vuelta, ¿no? Con el personal también de la cárcel, ¿no? Que ellos se nutran de lo que tenemos nosotros. O sea, que se empiece a trabajar desde el inicio de otra forma. ¿Y para qué? Porque nosotros no podemos abarcar a toda la población carcelaria desde que entra. Claro. Entonces, pero ellos sí. Claro. Tienen realmente una cantidad de gente. Entonces, si nosotros logramos ese ida y vuelta de experiencias, puede haber un trabajo. A ver, el MIDES no está asumiendo de esta manera la reinserción social. Sí, no es el INR, no, claro, exacto. Nosotros apuntamos a reducir la problemática de situación de calle, sobre todo. Ese es nuestro foco. Eso es lo que a nosotros nos impulsa a entrar ahí. Además, obviamente, de que sabemos que el Estado todo es responsable de la reinserción social y la sociedad civil. Es mucho imaginar que tal vez esta oficina del MIDES pueda no solamente ocuparse de ese aspecto bien personal, humano y afectivo del privado de libertad, sino que, puesto que está en un tete-a-tete con ese privado, se entere y tenga contacto, y deba hacerlo, con la familia, con todas las necesidades de esa visita que aparece en la vida del privado, y que antes podía llegar a ser una familia llena de vulnerabilidades con la que el Estado no tenía contacto. Eso para nosotros también va a ser un insumo importantísimo. Vamos a poder, de repente, viste, en el Estado, yo en estos meses aprendí que cuando tocas un botón, saltan muchas otras cosas que no tenías esperadas, que no era para lo que vos apretaste. Entonces, yo estoy seguro que en el momento que nosotros empecemos con este trabajo, van a aparecer esas familias. Nosotros también vamos a trabajar con esas familias, no con la oficina que está dentro del establecimiento, sino con las oficinas de referencia que tenemos en los barrios. Exacto. ¿Hay recursos? ¿Están dados los recursos necesarios para ese trabajo? Hicimos malabares, pero sí. Bien. ¿Cuál es la población potencial a atender? ¿Querés hablar o no? ¿Y cuánta gente puede abarcar el programa este? Mirá, nosotros estamos empezando ahora en el COMCAR, vamos a empezar a trabajar con un grupo de 40 personas. Puede sonar a poco, pero son 40 más de lo que había antes. Y después vamos a hacer atención descentralizada, lo que nosotros le llamamos atención descentralizada, que es que esta oficina, una vez por semana o 2 veces por semana, se traslade hacia la unidad número 5 y 9, que son donde están las mujeres y las mujeres con hijos, a hacer atención ahí. Mirá. Que ahí también ya está trabajando el programa Uruguay Crece Contigo, en la unidad 9. Creo que hoy en la 5 se inauguraba una peluquería, justamente se inauguraba una peluquería para que las mujeres aprendan ese oficio, empiecen a trabajar. Agradecer a Betel, que es quien dona el equipamiento, en un acuerdo también con el Ministerio, con el INR. Buena noticia, ¿no? Es esto, Victoria, es la sociedad civil. En esta campaña electoral creo que el tema de cárceles estuvo en el tapete mucho más que en otras que yo recuerde. Y hay una presión de la sociedad hacia el Estado a poner recursos, a ponerse las pilas con el tema de las cárceles, porque todos sabemos que no existe eso de tirarlos para adentro y tirar la llave. Son personas, tienen derechos. Hay que ser cuidadoso con el respeto de los derechos humanos y además de todo salen. O sea, salen y tú no podés tratarlos adentro como animales porque y pretendes van que a estén salir socializados cuando salgan, está clarísimo. Hay
hay que ser cuidadosos. Alfredo, si no te pareciera que tenés ganas de hablar, te van a ganar siempre. No, yo estoy escuchando porque es que interesante. parezca que querés preguntar algo. A mí es difícil que me hagan callar. ¿Hay sinergia con DINALI, con el INR y el MIDES en esto? Sí, ayer hablé con Gabo Silveira. Sí, ayer. Y obviamente, nosotros ya estuvimos reunidos en el Parlamento, estuvimos con el comisionado parlamentario, la DINALI, el INR y el Ministerio del Interior, propiamente dicho. Y estamos trabajando en sinergia. Nosotros hablamos permanentemente y vamos a tener que trabajar juntos porque la DINALI trabaja con el liberado. Claro. Y nosotros vamos a ser como... Los proveedores de muchos liberados. Y en muchos sentidos sí. Y la pregunta es, ¿se va a extender a otros lugares o se va a quedar solo en el CONCAR? Paso a paso, paso a paso. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a empezar por el CONCAR y sí, nuestra intención es trabajar también en el interior. Que la situación es muy complicada. Sí. ¿Y Libertad? ¿Y Punta Rieles? Y también, Alfredo, pero tenemos que empezar por algo. Y si aprendemos a manejar en el CONCAR es como aprender a manejar en un auto difícil de manejar. Después podés salir a otros lugares con otra cancha, con otra experiencia. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Sí, bienvenida sea la iniciativa, porque cada vez que se va a hacer algo en las cárceles se ponen un montón de peros porque uno se encuentra que estamos por debajo de todas las líneas necesarias de convivencia. Motivos para no hacerlo, claro, está lleno. Pero la realidad es que lo teníamos que asumir. Va a ser un trabajo dificilísimo, no tengo ninguna duda. Vamos a encontrar un montón de peros y vamos a encontrar un montón de por qué no otra cosa, ¿no? Y cosas van a seguir faltando siempre porque las condiciones son inhumanas, lo sabemos todos. Sí. Sobre eso, desde ese inhumano es que hay que empezar a trabajar, a construir la humanidad dentro de ese lugar. ¿Cómo fue tu experiencia en las cárceles de Italia? Vos lo nombrabas, lo decías así, muy por arriba, pero no está la receta en el mundo, me parece, de cómo tienen que ser los centros de rehabilitación. Mira, en la que yo más trabajé fue en la cárcel de Bolonia, que era una cárcel mixta de 500 personas, es un módulo del CONCAR. Claro. Quizás pase por ahí también. Yo siempre me hago una pregunta que sería buenísimo hacer una encuesta en programas así tan importantes en donde se le pregunte a la población que vos decías que tiene una necesidad de que mejore la problemática carcelaria, si el Estado pusiera un impuesto para el mejoramiento de las cárceles, ¿cuántos estarían de acuerdo y cuántos no? Yo creo que la mayoría de la gente diría no me toquen el bolsillo por esos delincuentes. O te la hago más compleja. Saquemos a la educación para poner a la cárcel. Bueno, pero no sé si podemos hacer esa dicotomía. Quizás pongamos un impuesto más y que cada uno de los que podemos trabajar y de que tuvimos un montón de oportunidades en la vida pueda colaborar con quienes no lo tuvieron. Y más incluso desde un punto de vista egoísta, como lo decía el otro día Alfredo. ¿Estarías de acuerdo, Marguerite, yo creo que no, en pagar ese impuesto? Aquí el impuesto no. ¿No? No, ya pagamos impuestos al Estado por todo tipo, que el Estado administre mejor no y que haga con la plata que ya se le paga. Más Ciarra, impuestos. ¿pagarías vos ese Más impuesto? impuestos, no. Yo creo que hay que Viste que poner nadie te la contesta, ¿no? Salvo, sí. bueno, sí, ¿Cómo no? bueno. Yo creo más en los incentivos para que la sociedad civil participe. Tiene que haber incentivos. Hoy hablaba con la senadora Carmen Sanguinetti sobre un proyecto en el que está trabajando. ¿Cómo? A ver. Para incentivos que pueden ser, en vez de ponerte un impuesto, bueno, que te saquen un yo aporte te patronal, saco claro, un aporte patronal si tú contratás a una persona. Por el primer año, una persona acaba de ser liberada, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando. Sí, como ya se hace con empresas, sí, por supuesto. Sí, o, bueno, en la cárcel donde yo trabajaba en el norte de Italia había una metalmecánica muy grande que es la GD, que le hace por ejemplo, le hace toda la maquinaria a la Philip Morris y otras empresas. Y ellos instalaron una pequeña planta dentro de la cárcel y contrataban a privados de libertad, les pagaban como a cualquier operario, los capacitaban y cuando salían tenían una exención tributaria para recontratarlos. ¿Y los recontrataban? Por supuesto que sí, porque son personas que ya están en confianza con la empresa, claro, sí, conocen el oficio, saben si trabajan bien o no. Entonces, yo creo que se trata más de incentivos que de ponerte a la sociedad en contra con un impuesto. Ya existen incentivos, ojo, porque hay incentivos para las empresas que tienen contratos con el Estado, a que tienen que un porcentaje de la gente que utilicen tiene que ser liberados. Sí, y no con sé el si Estado, todos lo cumplen. Alfredo, y no se cumple. Creo que no se cumple. No. Bueno, ni las cuotas, ni del lado público se cumplen tampoco, No, esas cuotas por imposición. Ahora, también... Pero la creatividad en el ejemplo que ponía nuestro invitado dista mucho
digamos, es muy superior a lo que te exoneren porque contratás a un egresado del Comcar, ¿entendés? Claro, o sea, sí, mirá todo lo que hizo la empresa que decís. Ellos, uno cuando egresa de la... Porque hay quienes te pueden decir, no, está generando una situación de desigualdad entre una persona que nunca delinquió y alguien que sí. También podés decir que esa igualdad no existe, no existía desde que la persona egresa, está en una situación de desigualdad. Seguramente. Ahora, pero antes de hablar de la sociedad civil, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que el que no puede estar ausente de los centros penitenciarios es el Estado. Hablamos del MIDES, pero también hablamos, como decíamos recién, de la ANEP. No puede ser que existan reclusos que van a clases como una suerte de premio porque hay listas de espera para que terminen primaria o secundaria. Eso no puede existir. Entonces me parece que antes de pensar, o bueno, al unísono, mientras pensamos cómo responde la sociedad civil paga sus impuestos para que el Estado por lo menos esté presente en esos lugares. Y también allí habría que incentivar, porque tal vez no es lo mismo para un maestro ir a dar clase a un centro de reclusión que ir a dar clase a una escuela. Esos maestros tendrían que ser incentivados de alguna manera para dedicar allí más tiempo y más cantidad, que sea realmente un atractivo poder estar en esos lugares dejando lo mejor de sí. Me parece que también lo tenemos que pensar por ese lado. Casi todos, por ejemplo, yo tengo compañeros que ya están egresados también o estudiantes de Facultad de Derecho que van en sus últimos años voluntariamente ellos a dar las clases, pero se hace honorariamente y no es la forma tampoco porque tendría que estar institucionalizada con el Estado súper presente. Tenemos una ONG que ha hecho por primera vez un relevamiento ginecológico a las mujeres presas. ¿De qué estamos hablando? Claro. Tenemos un Estado que no pensó que las mujeres presas necesitan estudios ginecológicos que son obligatorios para quienes están en libertad. Hay mucha cosa para hacer en el sistema carcelario. ¿Y cuál sería, antes de despedirlo, invitado, cuál sería un punto débil que tenemos como uruguayos para abordar estos desafíos? ¿Y cuál sería el punto fuerte? Qué momento. Yo te la contesto. El punto fuerte es que está todo por hacer. Eso es un punto fuerte. Te dejo el punto débil para ti. Sí, a ver, lo bueno... El mismo. Exactamente así. Creo que tenemos campo fértil para hacer un montón de cosas. Creo que hoy, y voy a hablar de hoy sin hacer referencia a ayer, bien, hay muy buena onda interinstitucional, hay muy buena relación del MIDES con el Ministerio del Interior y con el MEC y con el Ministerio de Salud Pública y con ACE. Entonces, creo que esto abre un abanico de posibilidades. La famosa integralidad que ha costado tanto siempre, ¿no? Sí, de articulación interinstitucional. No existe el Estado fragmentado. Bien. Pero a la vez, obviamente, tenemos problemas, sobre todo de dinero, ¿no? Creo que eso es una debilidad. Bien. Hasta ahí está, no exageremos, no pongamos más debilidades. Con esa ya alcanzó y sobró. El tema que se esté hablando de las cárceles, que se esté hablando de la problemática carcelaria, ya es un avance. Alejandro Segarra, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este segmento y en breve, bueno, cuando corresponda, claro, vamos a conversar sobre cómo vienen trabajando. Vamos a ver el tiempo del caso, ¿no? Dale. Lógicamente. Gracias. Muchas gracias.